Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios. Compararse a ti, miran, Señor. ¿Quién puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración? Mi Dios, ¿y cómo no voy a rendir mi corazón si cada día me enamoro? Siendo yo un pecador, siento tu abrazo de perdón. Y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí. Y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Mi Dios, ¿quién puede compararse a ti, mi gran Señor? Puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración. Mi Dios, ¿y cómo no voy a rendir mi corazón si cada día me enamoras siendo yo un pecador? Siento tu abrazo de perdón. Y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí. Y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi... Hola amigos, bienvenidos a Sálvalos, su programa favorito. Estamos encantados un día más de estar con ustedes. Es nuestro programa 111 y bueno, les hemos puesto esta canción para empezar hoy de una forma un poco especial, Aún así me amas, de nuestro querido amigo que con nosotros está de vez en cuando en directo, como ustedes han visto, Quique Pavón. Así es que les damos la bienvenida. Saben que nos pueden llamar desde ya, no lo dejen para el final. Queremos interactuar. Para nosotros lo más importante son ustedes, no son los niveles de audiencia. Así es que pues queremos compartir con ustedes si tienen alguna necesidad que decirnos en esta noche, llámenos. Tenemos un equipo tremendo al teléfono que va a atender su llamada y usted nos cuenta desde dónde nos llama y nos cuenta también su necesidad, y luego vamos a compartir un tiempo de oración después del mensaje de salvación. Así es que hoy tenemos un programa especial también, como siempre, dedicado a... Bueno, especial como siempre, pero hoy
más especial porque, como saben, estamos en el año de la Reforma, el 2017, el 500 años de celebración que hacemos de la Reforma protestante. Y entonces, como ya les dije, vamos a hacer algunos programas dedicados especialmente a temas trascendentes, causas, efectos de la Reforma en el mundo. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos que luego les vamos a decir. Entonces, además de esto, tenemos a nuestro querido Gabino, que él nos va a traer, como siempre, en su sección Protestantes Ilustre en la Historia, y nos va a hablar de un protestante muy, muy especial. Y les decía que nuestro tema de hoy era la lucha contra la esclavitud, y nuestro invitado, Carmen, nos lo va a presentar ahora. Así es que nada, bienvenidos, llámenos desde ya, compartan, disfruten con nosotros en este tiempo. Y les habla Manuel Cerezo, pastor de la iglesia Las Águilas, una iglesia que se encuentra en el barrio del mismo nombre y a la que ustedes pueden acudir y visitar y vivir con nosotros la experiencia de amar a Jesús, la experiencia de compartir nuestra fe, la experiencia de adorarle, de cantarle a Él, de compañerismo, familias unidas en el Señor y amistad, compañerismo, etcétera, etcétera. Iglesia Evangélica Las Águilas, calle Fuerte de Navidad número 19. Usted, si nos visita, será muy bienvenido. Bueno, pues Carmen, preséntanos a nuestro invitado de hoy, porque Gabino le vamos a ver dentro de un ratito, así que preséntanos a nuestro invitado de hoy. Pues sí, primeramente quiero saludar a la audiencia, a los telespectadores, una vez más en un programa más, y tengo el placer de presentar a nuestro querido José Luis Andavert. Muy bienvenido, José Luis. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros una vez más aquí en Sábalos. Y muchas gracias por venir, sabemos que tu agenda está muy llena, es un privilegio que nos hayas dado estos minutos para estar con nosotros y con nuestra querida audiencia. El privilegio es mío, estoy encantado. Muy bien, pues aquí estamos, Manuel, preparados para escuchar y para aprender una vez más. Fenomenal, pues gracias, Carmen, y bienvenido, José Luis. Bueno, amigos, pues vamos a pasar directamente a nuestra sección Protestantes Ilustres en la Historia con Gabino Fernández. Bienvenido, Gabino, ¿qué tal estás? Pues encantado, he sobrevivido ya 2 semanas de un nuevo año y eso para un viejo es toda una conquista. Fenomenal, pues ¿de quién nos vas a hablar hoy? Pues tenía interés en recordar, ya que el pasado 14 hubiera cumplido 142 años un premio Nobel de la Paz, pues pensé que, bueno, con un poco de retraso podíamos darles nuestro cumpleaños feliz. El personaje en cuestión nació en Alsacia, una región al norte de Francia y que se han disputado tradicionalmente Alemania y Francia, de ahí que tenía la doble nacionalidad. Desde un principio, este personaje, Albert Schweitzer, que me perdone él mismo y su Santa Madre por la pronunciación tan penosa, pero esos bigotes tan inconfundibles y el rostro tan familiar a tantos otros que han admirado a un hombre que conquistó cotas increíbles y diversas. Siendo muy niño, se aficionó a la música, pero lo que hubo en su corazón, amor inmenso, fue por los más necesitados de África. En una ocasión vio una estatua de un negro. Inmediatamente pensó en un pasaje bíblico, una parábola, y dijo, los pobres son los negros y los ricos somos los blancos. Cuando toma esta decisión, ya había destacado en el mundo de la música como intérprete de Juan Sebastián Bach a través del órgano. Fue considerado en su época el mejor intérprete
de Johann Sebastian Bach y fue apreciado en su tierra natal y también acompañó al Orfeón de Barcelona. Y era este el medio por el que va a sostener después una labor del hospital que en Gabón fundó, después de, eso sí, haber sido considerado un gran organista, músico, un estudioso de la biografía del gran compositor alemán también, Johann Sebastian Bach, de haber hecho un doctorado en filosofía con solo 23 años, y cuando ya había escrito otros libros que le habían ganado aprecio y cariño de mucha gente, sorprendió a todos desde su puesto de pastor, porque había estudiado también Biblia y teología en Estrasburgo, cuando dijo: me voy al África. La región que él escoge es hoy fronteriza con Guinea Ecuatorial, con Camerún, con el Congo y obviamente también con el Atlántico. Y allí dedicó toda su vida. Cuando los recursos para el hospital fallaban, venía a Europa, organizaba una ruta de conciertos, recuperaba el dinero y volvía. Fue tal el aprecio que tuvo ahí en ese rincón de la parte centro-occidental de África, que está en color naranja, es donde él se instaló, un país que estaba bajo la colonización de los franceses y que va incluso muy tarde a conseguir su independencia, pero precisamente él pudo vivirla, ya que se independizó en 1960. Él dedicó su corazón y sus manos como médico. Es verdad que no tuvo todas las puertas abiertas, las sospechas, la representación que venía de un país europeo, Francia, que les había quitado la libertad, pues no hizo fácil. En un conflicto armado entre los gaboneses y los franceses, él fue cogido como prisionero. Pero desde aquel rincón allí al norte de Francia, que vemos un poco en rojo, la región de Alsacia-Lorena, él ya va a pasar todo el resto de sus días en África. Y fue tantos y tantos negros que curó, que era considerado, fijaros qué detalle, el hombre blanco que Jesús mandó para sanarnos. Él dejó claro el origen de su llamamiento a trabajar con ellos. Incluso dejó escrito: Jesús manda, y aquellos que lo obedecemos o lo obedecen, sabios o ignorantes, a ellos se les revela y le da tareas en conflictos, en medio de sufrimientos que a lo mejor van a atravesar, pero que de forma misteriosa llega a ellos sin que siempre sepan explicarlo. Y así dice él: yo he querido renunciar a tantas cosas que me ofrecía la música, la literatura, la filosofía, la teología, la muy avanzada civilización europea, para tomar en mis brazos uno y miles de niños y mayores negros que alcanzaron la sanidad por medio de él. Llegó a vivir 90 años y desde luego cuando en 1952 fue agasajado con el Premio Nobel de la Paz, todo el mundo
entendió que el jurado, y a veces discrepamos de algunas designaciones y premios otorgados, acertó, porque siempre se consideró un discípulo de Jesús y como él curó a miles y miles sin esperar nada a cambio, porque el amor de Jesús estaba en su corazón y en sus manos, por el teclado del órgano y por el bisturí, sirvió para dar vida, nueva vida, en lo material y por su predicación en lo espiritual a miles de negros en África. Pues muchas gracias, Gabino. Albert Schweitzer, un protestante ilustre. Tendremos a Gabino, si Dios quiere, dentro de un par de semanas de nuevo para contarnos algo nuevo sobre algún otro personaje de la historia. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro tema del día. José Luis, gracias por estar con nosotros de nuevo. Encantado. José Luis. Escuchar a Albert Schweitzer es impresionante porque por sus tremendas aportaciones teológicas. De hecho, en el campo de la teología, a Albert Schweitzer se le conoce y se le reconoce como el primer postulador de la cuestión del Jesús histórico, es decir, quién fue el Jesús histórico. Y sus investigaciones bíblicas no tienen desperdicio, y en el campo de la Biblia pues fue una gran personalidad, además evidentemente, como ya ha dicho el profesor Gabino Fernández, del campo de la medicina y del campo de su entrega social, y es eso lo que le llevó a él a investigar la persona de Jesús con esa entrega en el ámbito del Jesús terreno que se da a los demás, ¿no? Apasionante personaje, yo les animo a la gente a seguir descubriéndolo. Claro que sí. Bueno, pues nada, José Luis es el director general de la Sociedad Bíblica Española y nada, estamos encantadísimos de estar con él. Nuestro tema del día hoy tiene que ver con esa parte, uno de los resultados maravillosos que trajo lo que fue la Reforma, y es una concienciación sobre el tema de la persona y en este caso de la esclavitud. Y hoy vamos a abordar este tema como una de esas causas que afectaron nuestra sociedad. Y para eso vamos a comenzar viendo este vídeo, así es que vamos a verlo. Me dicen que todavía está un poquito así sin ajustar, así es que seguimos con el tema. Y vamos a hablar con José Luis Andaver directamente ya con la primera pregunta. José Luis, ¿cómo estaba Europa en 1517, hace 500 años, al respecto de este tema que hoy, obviamente, pues se acabó en unos aspectos, pero sigue en otros? Pero lo más fuerte que hemos visto es la esclavitud, las naves, aquellas famosas que venían de África, llenas de negros, toda esa esclavitud que ha sido, en fin, muy trabajada. ¿Cómo estaba el mundo en 1517, hace 500 años? Bueno, en el momento cuando surge la Reforma Protestante, hay que decir que, digamos, la esclavitud es un problema amplio que no podemos circunscribirlo única y exclusivamente a un escenario geográfico. La esclavitud se da en multitud de escenarios, se da en Asia, se da en el mundo árabe, se da en multitud de escenarios, ¿no? Sí. Cuando nosotros hablamos de la esclavitud en Europa, sobre todo o provocada precisamente por los movimientos europeos, nos estamos refiriendo sobre todo a la esclavitud que se da en el descubrimiento de los nuevos mundos, ¿no? En la expansión de España, también Portugal, hacia las colonias en América, ¿verdad? La expansión del Imperio Británico en todo el mundo conocido en aquellos momentos, ¿no? Pero lo que es Europa como tal en el siglo XV y en el siglo XVI, realmente no existe la esclavitud como tal, es decir, el tráfico de esclavos en Europa dentro de lo que conocemos como el continente europeo en aquellos momentos no se da. Se da evidentemente situaciones de esclavitud desde el punto de vista
vista de las relaciones sociales entre las personas de aquel tiempo y de aquel momento, ¿verdad? Podríamos hablar de formas de esclavitud en cuanto al trato de los señores feudales pues hacia el campesinado, por ejemplo, ¿no? A quienes no se les respetaba suficientemente en su dignidad humana. Entonces, en ese sentido sí podríamos hablar de esclavitud, pero no tanto en cuanto a la esclavitud propiamente en lo que es Europa en aquellos momentos, ¿no? Ajá, de acuerdo. Y bueno, ¿qué cosas trae el descubrimiento de las escrituras sobre estos temas que van a hacer que en siglos posteriores, subsiguientes, verdaderamente el mundo protestante se levante, o hombres específicamente protestantes se levanten en contra de todo esto? Bueno, aquí tenemos que hablar de una situación un tanto ambivalente, ¿no? Porque mientras que por un lado tenemos personas como efectivamente Martín Lutero, que con el movimiento de la Reforma, él impulsa el concepto de la dignidad del ser humano y de la responsabilidad del ser humano delante de Dios, ¿no? El hecho de la libertad y el descubrimiento de la libertad del pecado y de la salvación a través de la fe dignifica al ser humano. Pero es curioso que de la misma manera que la Reforma protestante aporta estos elementos de dignidad del ser humano, también hay personas dentro del propio protestantismo en los siglos que siguen después de la Reforma que unos fueron adalides de la esclavitud, es decir, defendían la esclavitud, y otros trabajaron en contra de la esclavitud. Ahora, deberíamos de decir, para ser justos, ¿verdad?, que cuando hablamos de la esclavitud, no solamente podemos hablar de la Reforma, sino que siempre hubo personas en el contexto del cristianismo que defendieron la dignidad de los seres humanos y que actuaron en contra de la esclavitud. Me viene a la memoria, por ejemplo, un Bartolomé de las Casas, ¿no?, que cuando llega a las misiones, a la tierra de misión en la Florida, pues él defiende la dignidad de los indígenas, de los indios, mientras que otros pensaban que los indios no tenían alma y por lo tanto podían ser utilizados como animales prácticamente e incluso ser esclavizados, ¿no? En la Reforma, el gran descubrimiento del texto bíblico, no solamente la carta a los romanos, sino también la carta a los gálatas, ¿no?, donde se dignifica al ser humano, donde el apóstol Pablo dice, pues en la persona de Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, es decir, la igualdad de los seres humanos independientemente del color de su piel, de su raza, de su sexo, es uno de los elementos que aporta la Reforma protestante y que después se irán viendo en los resultados de esto a lo largo de los siglos, ¿no? Es verdad que tenemos que decir que estas mismas personas que algunos se identificaban como personas de fe cristiana, pues luego tuvieron actitudes de discriminación racial, lo vimos durante muchos siglos en algunos países, durante muchos años, y también tuvieron actitudes de mantener actitudes de carácter racista. Por ejemplo, si hablamos de los estados sureños en América, o hablamos de las colonias del Caribe, por ejemplo, donde miles y miles de africanos fueron llevados como esclavos desde África al Nuevo Mundo, muchos de aquellos que participaban de estas actividades de esclavitud se consideraban a ellos mismos cristianos, pero porque tenían un sentido de la supremacía de la raza blanca, ¿verdad?, y que trataban tanto a los indígenas del nuevo continente como a las personas de raza negra en África, les consideraban o les trataban como personas inferiores e incluso como que no estuvieran desposeídos de alma, de tal manera que su pensamiento era que Dios era un Dios blanco, ¿no? Vamos a ver un vídeo y vamos a aclarar algunas cosas sobre esto tan interesante que José Luis nos está diciendo, que es verdad que hubo una controversia en este mundo llamado cristiano, que no comprendió bien el mensaje bíblico del que nos ha hablado, del apóstol San Pablo, y que hubo como un retroceso, yo diríamos, histórico
después de un movimiento de reforma en la libertad, la dignidad del ser humano, de repente hay como una especie de retroceso por estas cosas que tú estás diciendo. Y bueno, gracias a Dios que hubo algunas personas con cabeza. Vamos a ver este vídeo, vamos a ver algunas personas cómo interpretaron todo esto. En pleno siglo XXI sigue existiendo una esclavitud vergonzosa. Existen niños esclavos y explotados por las diferentes sociedades que se consideran más prósperas. Sigue existiendo una trata de personas en redes de prostitución y otras formas de explotación. Los principios y la semilla del Evangelio siempre ha sido medicina para combatir este mal. La reforma del siglo XVI puso en valor estos principios, desencadenando una especie de antivirus ante todas las formas de esclavitud. Los cuáqueros, un grupo de protestantes del siglo XVII, se caracterizaron por su lucha contra la esclavitud de todo tipo. Junto a ellos colaboraron otros protestantes que, impulsados por la Biblia y por las injusticias que habían vivido en el suelo de las colonias americanas, llegaron a España. Uno de estos protestantes fue Luis Usoz del Río, procedente de Perú, y que estuvo en España desde su juventud para proclamar los principios bíblicos necesarios para salir de esa situación. Otro fue Julio Vizcarrondo, defensor de la libertad religiosa y comprometido con la obra evangélica en España. Luchó en Puerto Rico por la liberación de algunos esclavos y cuando llegó a España formó parte de la Asociación Abolicionista. Antes de que se formara esta asociación abolicionista en España, ya existía una corriente que se estaba desarrollando en toda Europa. Esta fuerza antiesclavista se promovió por protestantes como el alemán Krauss, cuyos principios cambiaron estructuras sociales en Europa y en España. Y especialmente importante fue lo realizado por el protestante metodista William Wilberforce. Muchos de nosotros hemos visto la película Amazing Grace, que se basa en su vida. En su lucha contra la esclavitud alcanzó diferentes éxitos, hasta conseguir la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. Para el protestante sevillano Blanco White, la esclavitud era una enfermedad social. Luchó a través de los artículos que escribía para el periódico El Español, que él mismo dirigía. Blanco tuvo que marchar a Inglaterra para seguir trabajando por la libertad, que en sentido pleno solamente podría encontrarse en aquellos principios que fueron destacados en la Reforma Protestante. Hoy, la esclavitud tiene otra cara. La cara de los niños explotados, la trata de personas y redes de prostitución. Y hoy, también Jesús en la Biblia nos llama a proclamar la libertad a los cautivos y liberar a los oprimidos. El compromiso del protestantismo con las palabras de Dios y con su entorno llevó a esa misma abolición de la esclavitud de la que habla la Biblia. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, José Luis, ¿qué te parece este vídeo? Haznos un comentario. Bueno, pues hombre, reflexiona sobre algunas cuestiones muy interesantes, porque hay que decir que efectivamente en el siglo XVI, igual que he mencionado antes a Bartolomé de las Casas, podíamos mencionar algunos precursores de las relaciones no esclavistas, por ejemplo, con Roger Williams en Rhode Island, que era un predicador de tradición bautista, ¿no?, en los inicios del movimiento bautista, que decía que había que comprar la tierra a los indios y respetarles en su dignidad como seres humanos, ¿no?
Evidentemente, antes he mencionado el hecho de que dentro de muchas de las personas que se identificaban como cristianos favorecieron la esclavitud, porque consideraban a los otros seres humanos de menor dignidad, ¿no? Esto fue cambiando a medida de que el ser humano pues va progresando en su pensamiento, pero también la Reforma y la tradición judeocristiana con los valores bíblicos tuvo su influencia. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos, o alguna de las primeras cartas cartas de derechos humanos, ¿no?, donde se ve la necesidad de la dignidad de la persona, es en la Carta de la Independencia de los Estados Unidos. Ahí ya surge una primera controversia muy fuerte, donde los estados del norte pues consideran que el estado de vida en el sur, con el esclavismo de los negros en los estados del sur, no es aceptable. Y entonces ahí empieza una primera confrontación. Esa confrontación sigue después, por ejemplo, que toma de la Carta de los Derechos o la Carta de la Independencia de los Estados Unidos, pues en la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que llega con la Revolución Francesa, 1786, donde ahí nuevamente vemos donde se especifica la necesidad de la libertad del ser humano, que serán dos documentos clave más adelante para hablar de la Carta Universal de los Derechos Humanos promulgada el 10 de diciembre de 1948, justo después de la Segunda Guerra Mundial, ante una Europa destrozada, se promulgan los derechos humanos. Entre tanto, hemos hecho unos saltos muy grandes en la historia, pero esto son solo algunas pinceladas para que nos demos cuenta de cómo a lo largo de la historia siempre ha habido una preocupación en un sector de la sociedad, quizás no lo ha visto, pero otro sector de la sociedad, fundamentados muchos de ellos en valores bíblicos, han visto la necesidad de la libertad en los derechos humanos. Por ejemplo, el vídeo menciona a Vizcarrondo. Vizcarrondo, que vino a España y estuvo trabajando con las sociedades bíblicas, era un hombre de una orientación bíblica que trabajó en Puerto Rico y trabajó por la liberación de 400 negros, con lo cual creó una tensión tremenda. En España fundó o promulgó o propició la fundación del movimiento abolicionista en 1872. Estamos hablando ya de una época bastante más tardía, pero con el interés efectivamente de que las personas pudieran vivir plenamente su dignidad. Y se ha mencionado también a Wilberforce. Wilberforce fue un personaje clave en la fundación de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera en el año 1804. Está en el fundamento de esa sociedad. Era un hombre de una tremenda piedad cristiana que trabajó por el abolicionismo en todo el Imperio Romano, lo cual el Imperio Británico, perdón, lo cual le acarreó unas tremendas incomodidades. Claro, bueno, sé que estuvo 16 años intentándolo, hasta que lo consiguió con su partido en el Parlamento Británico, y finalmente lo consiguió. Finalmente lo consiguió. Y hay que reconocerle a toda esta gente que luchaban contra muchos intereses sociales y económicos de la época, porque la esclavitud era fuente de unos grandes ingresos. Era mano de obra barata, y el tráfico de esclavos en las nuevas fronteras, en las tierras conquistadas, había muchos intereses políticos y económicos en la esclavitud. Con lo cual, pues hay que reconocerles a estas personas, estos prohombres, ¿no? Que, digamos, de alguna manera asentaron lo que luego vendría a ser la Carta Universal de Derechos Humanos, donde se contempla, ¿verdad?, en el primer artículo de los derechos humanos, que todas las personas serán iguales en su dignidad humana, lo cual viene de alguna manera a ser lo que podríamos decir unos 10 mandamientos modernos, ¿no?, para el hombre moderno, la Carta Universal de los Derechos Humanos. En la propia Biblia tenemos ejemplos acerca de cómo se lucha contra la esclavitud. El propio apóstol Pablo, en su época, declara que en las relaciones que establece la comunidad cristiana entre hombres de diferentes sociedades y diferentes trasfondos, no debe haber distinción, porque deben sentirse hermanos en Cristo. Y un ejemplo muy interesante es la carta que el apóstol Pablo
escribe a Filemón, diciéndole, mira, yo he conocido en la cárcel a Onésimo, me he enterado que no lo dice así, ¿no? Estoy, digamos, parafraseando, ¿no? Tal, ¿no? Este Onésimo había sido tu esclavo, sé que ha habido algún conflicto entre vosotros, yo lo he conocido estando preso, pero ahora va a volver a ti. Recíbele ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Es decir, que las relaciones tienen que cambiar. Y, de hecho, lo que aporta de una manera extraordinaria la Reforma Protestante es un cambio de paradigma en las relaciones entre los seres humanos, donde el paradigma de la dignidad humana y del amor entre los hombres, entre los seres humanos, debe de ser un amor fraterno, donde nos respetamos unos a otros como iguales, ¿no? Muy bien, pues sí. Me alegro que estés aquí, que compartas esas cosas. Y bueno, pues amigos, realmente la esclavitud es algo que a lo largo de toda la historia del ser humano ha acontecido, ha tenido mejores momentos, peores momentos, muy malos momentos, pero a partir de tiempos de la Reforma, una nueva concepción de la Biblia, del mensaje bíblico, del hombre, lo que es la dignidad humana, a través de conocer mejor las Escrituras y de esa hermandad que se nos decía ha ido transformándose, ha ido mejorando. Y hemos llegado a momentos muy importantes en los que la esclavitud ha sido abolida, pero también nos damos cuenta que en esos últimos tiempos, en este último siglo, realmente hemos vuelto y hemos dado pasos atrás en una nueva esclavitud. Es llamada la esclavitud del siglo XXI y tiene que ver con esa esclavitud, especialmente tanto a los niños, pero la más fuerte últimamente que estamos viendo, al menos en Europa, es esa esclavitud hacia las mujeres con fines de explotación sexual. Eso es lo que hoy día se está llamando la trata con fines de explotación sexual. Y les digo una cosa, el mundo evangélico estamos luchando, estamos trabajando y nos estamos concienciando y empezamos a luchar fuertemente hasta que no se ha abolido este estilo de nueva esclavitud. No vamos a parar. Ustedes nos van a encontrar luchando, haciendo cursos, concienciando, sacando mujeres de ese mundo y trayéndolas a una nueva vida, y obviamente lo hacemos a través del mensaje de Jesús. Y ahí encontrarán cristianos luchando con asociaciones cristianas evangélicas en España y en el mundo con un mensaje fuerte al ser humano de libertad. Así es que eso es lo que ha dado por hoy nuestro tema del día, queridos, y pasamos a Carmen, que nos haga una reflexión final, no sin antes dar las gracias a José Luis. Gracias, José Luis. Con mucho gusto de estar entre vosotros, y a mí me gustaría también señalar, si me lo permites, muy brevemente, este tema de esclavitud en Europa es muy importante, pero también hay otro tipo de esclavitud que está, digamos, inmerso en nuestra sociedad, que es la que genera unos sistemas sociales, económicos, donde nuestra economía en el mundo occidental no tiene rostro humano. No vivimos en un sistema económico pensado en las personas, sino pensado en el lucro. Y si no hay un cambio en el sistema económico occidental que se fije en las personas y no solamente en el provecho y en el lucro, veremos como hay nuevos sistemas de esclavitud que están pervirtiendo la realidad de la dignidad del ser humano, y contra eso creo que también será muy importante luchar. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues amigos, ahí queda eso. Carmen, cuéntanos. La esclavitud termina cuando viene el libertador. La esclavitud se basa en el engaño, en lo oculto, en la injusticia. Y tenemos que hablar de ese libertador y tenemos que escuchar a ese libertador. Esto es lo que hace la Reforma, que es la Reforma protestante, que nos da la palabra de Dios. Y vamos a escuchar qué dice la palabra de Dios y, en concreto, qué dice ese libertador. Vamos a verlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué palabras
tan increíbles. Aquí se hace mención a los discípulos. Los discípulos son alumnos disciplinados, es decir, aquellos que no se conforman con la teoría, sino que la ponen en práctica. No siguen un conocimiento simplemente teórico, sino que tienen una disciplina poniendo en práctica las enseñanzas de su maestro. Para ser verdaderamente discípulos hay que permanecer en la palabra de Dios y hay que conocer esa verdad, que es la que nos da la libertad. Vamos a ver la jactancia de las personas que estaban escuchando a Jesús en esos momentos. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Bueno, esta gente se había olvidado de su esclavitud en Egipto, se había olvidado del cautiverio en Babilonia, se había olvidado del yugo romano bajo el cual estaban sujetos en esos mismos tiempos en los cuales estaban hablando, en el contexto en el que nos encontramos. También se olvidaban de la sujeción a los dirigentes de las sectas y de los partidos. Pero bueno, Jesús sigue metiendo más hondo el arado en la tierra del corazón de sus oyentes y de todo aquel que quiera escucharle. Y sigue diciendo, en el versículo 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando Jesús afirma estas palabras, de cierto, está llamando nuestra atención y está tomando autoridad, no la autoridad que siempre tiene por ser quien es, sino que además toma autoridad e insiste en que le escuchemos. La palabra de Dios es luz y es verdad, viene a nosotros para traernos vida y libertad. Nos dice quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, nos hace un diagnóstico de nuestra situación y además nos ofrece la solución. Nos interesa conocer la verdad para ser verdaderamente libres. Muy bien, gracias, Carmen. Pues yo les voy a compartir un mensaje de salvación. Voy a pedir a mis compañeros que me pongan de pie, porque quiero compartirles este mensaje de salvación y que hagamos una reflexión. Y voy a aprovechar algunos de los textos que Carmen ha leído del Evangelio de Juan en palabras directas de Jesús. Miren, el Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, llamándose a mismo el Hijo, Él dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y uno diría: ¿de qué necesitamos libertad? Yo no soy esclavo, yo vivo bien, tengo mi trabajo, dirijo mi vida, tengo mi negocio, entonces yo no soy esclavo de nadie. Y bueno, pues es verdad, en cierta medida, en términos naturales, humanos, pues es así. Pero cuando Jesús está hablando y dice esas palabras anteriores, dice: sí, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es que algo está pasando. Cuando Jesús repite en su mensaje, en palabras suyas directas, hablando de la necesidad de libertad y que la libertad no se encuentra en cualquier cosa, sino que Él menciona al Hijo, menciona la verdad. Claro, Él mismo dice de sí mismo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por lo tanto, Él está hablando y cuando dice conoceréis la verdad, está diciendo: y me conoceréis a mí, al Hijo, al que verdaderamente os puede liberar. El apóstol Pedro explica en su segunda carta, dice que el que es vencido por algo, o alguno, o alguien, dice que es hecho esclavo de aquel que lo venció. Si alguien le vence, en términos de el apóstol Pedro en este caso, nos deja claro que hay alguna manera en la cual cuando alguien es vencido llega a ser esclavo de ese que ha sido o de eso que le ha vencido. Ustedes saben que en diferentes etapas en la historia la gente ha sido esclava de muchas cosas. La gente ha sido esclava de las drogas y no ha podido salir de las drogas. Y ha habido miles y miles de personas en nuestro
alrededor, diríamos, en nuestra España, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, que han sido eliminados por las drogas, porque no han sido capaces. Y diferentes momentos en la historia, diferentes drogas, diferentes circunstancias. La gente hoy día es esclava del sexo. Y ahí tienen psicólogos y psicólogas hablando de esa esclavitud e intentando liberar a la gente. Hay personas que han estado, hoy día se oye menos, pero hay personas adictas al juego. Es decir, el término esclavo se ha cambiado por el término adicto. Pero es otra esclavitud, al juego, por ejemplo. Pero no crean que es solo a cosas mecánicas o cosas como más naturales o más materiales. Hay gente que es adicta a la mentira. Hay gente que no sabe vivir si no miente. Y hay personas que están esclavizadas de muchas razones. Hoy día hay gente, jóvenes, que están esclavizados por otros, con el bullying. Hay mujeres que están esclavizadas por sus maridos o sus queridos o los hombres compañeros, etcétera, etcétera. La esclavitud sigue y el hombre sufre. Pero déjenme decirles que la peor esclavitud es la que el pecado trae, la maldad trae a nuestra propia vida. Y esa esclavitud nos puede llevar a una vida para la eternidad sin Dios, si uno se marcha de esta tierra esclavo, o con Dios, si uno ha sido liberado por el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo menciona sobre la esclavitud del pecado, de la cual Cristo nos libera a través de su obra redentora de la cruz. ¿Cuál es el modelo de la cruz? En la cruz dice la Escritura que Cristo pagó por nosotros. Ustedes han visto en las películas cómo los esclavos eran pasados de un dueño a otro a través de un pago. Y esa metáfora que el apóstol explica de que nosotros hemos sido pasados de las tinieblas a la luz, de la esclavitud del pecado a la libertad de la justicia en Cristo. Por un alto precio que Cristo pagó por nosotros, que fue allí dejándose clavar en la cruz y entregando su vida. Cristo ha pagado por todo tipo de esclavitudes en nuestra vida, desde la esclavitud de cualquier persona que esté humillándonos o que nos esté pisoteando, hasta la esclavitud propia de uno sobre cosas que no es capaz por nada del mundo superarlas. Déjeme decirle, amigo, que el Señor quiere hacerle libre en esta noche, en esta hora. Dios Todopoderoso, que envió a Jesucristo al mundo para morir en la cruz, pagar un precio por nosotros y liberarnos, Él en esta noche quiere bendecirle y quiere que usted sea libre. ¿No quisiera usted ser libre de estas cosas que usted sabe ahí donde está que le atan? Usted sabe que hay cosas en su vida que le atan y que no puede con ellas. Yo le digo hoy, hay buenas noticias. El Señor Jesucristo vino para liberarle. ¿No le gustaría orar en esta noche diciéndole al Señor: ven a mi vida y libérame, Señor? Perdóname y libérame. Póngase ahí donde está. Póngase de pie en su casa o incline su rostro ahí donde está y hable con Dios. Puede hacerlo de esta manera. Yo le acompaño o siga mis palabras. Señor Jesús, en esta hora te quiero entregar mi vida. Quiero entregarte mis problemas, mis ataduras, para que tú me liberes. Señor, perdóname por no haber acudido a ti, por no creer en ti, por no permitirte venir a mi vida. Pero ahora te abro mi corazón. Ven, Señor, dame una nueva vida, perdona mis pecados y sálvame, libérame.
Amén. ¿Sabe, amigo? Si usted ha orado de esta manera, el Señor Jesucristo le ha escuchado, Dios el Padre en los cielos ha tenido en cuenta, y a partir de ahora, si usted sigue a Jesús y su oración ha sido sincera, Dios le va a hablar a su corazón y le va a guiar a acercarse cada día más, a comprender el mensaje. Le animo a que lea la Biblia, a que busque a Dios, a que hable con Él, que ore, que lea, que comparta con amigos que tienen la misma experiencia, que busque alguna iglesia evangélica donde le pueden hablar de esto, que nos siga si quiere, porque Dios tiene un plan para usted. Que Dios le bendiga mucho, y si no tiene Biblia para leer, por favor, háganoslo saber, y si nos deja una manera de enviársela, lo haremos. Que Dios le bendiga mucho. Carmen, vamos adelante con la oración, si te parece. No tenemos mucho tiempo, entonces vamos a leer, no vamos a leer las personas. Cuando oremos vamos a decir por fulanito y oramos el tema. ¿Te parece bien? Vale. Así es que, José Luis, ¿nos ayudas? Vamos a orar por algunas de estas personas. Todos esos. Ora por alguna de las cosas que están ahí, las que no están subrayadas, de la que tú quieras, ¿vale? Tú por estas cosas que aquí, y luego me la dais y oro por las Vale. tuyas, ¿vale? Muy bien. Ora por alguna de esas cosas que pide fulanito. Empieza, Carmen. Señor, te damos gracias por la vida de José Pardo. Gracias porque haciendo esta llamada Él ha puesto su confianza en ti. Queremos ayudarle en esta oración, en esta petición que Él hace por su hijo que tiene problemas con la bebida, Señor. Oramos que tengas misericordia de este joven, Señor. Oramos que tú le liberes, que cortes estas ligaduras, tú que eres el libertador, Señor. Hazlo tú. Envía tu palabra y envía tu verdad a la vida de este joven. Te pedimos también un trabajo para la esposa de José Pardo, Señor. Suple tú para todo lo que ellos necesitan en ese hogar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues aquí tenemos una petición de oración realmente muy oportuna, ¿no? Que Dios nos dé misericordia por los refugiados. Estamos viendo en estos días en la televisión, diferentes medios, tantas personas que están sufriendo y además con el frío tan tremendo que hay, ¿no? Personas niños, adultos, madres sufriendo. Entonces, pues te pedimos, oh Señor, que tú muevas el corazón y la mente de nuestros gobernantes y de tantos gobiernos en Europa para que estos refugiados que están sufriendo en los diferentes campos y especialmente con este invierno tan crudo, Señor, que tú abras la mente y el corazón para que estas personas que están buscando una vida digna puedan ser acogidos en nuestros países y puedan tener una oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora yo le pido, amigo, que ponga su mano ahí donde está la enfermedad y ore con fe con nosotros. Vamos a orar juntos para que Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, bendiciendo a las personas que están sufriendo dolores ahora mismo, dolor de muelas, dolor de huesos, dolor de músculos. En el nombre de Jesús oramos para que ese dolor tú lo hagas desaparecer. Bendito Dios, ten misericordia de estas personas que están sufriendo, Padre Celestial. Oramos por esta persona que tiene problemas de fobia, Señor, angustias. Oramos por aquellos que sufren depresión. Oramos por aquellos que tienen esquizofrenias. Oramos por aquellos que tienen problemas mentales. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendice a esas personas que están sufriendo, Padre Celestial. Oramos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, por esta mujer que tiene problemas de tiroides, que tú obres, bendito Dios, y sanes, Señor, ese problema y ella pueda estar libre de esos sintomatología y esas ataduras que trae, Señor, estos temas de tiroides, Padre Celestial. Oramos por esta persona, los hijos de José Pardo, Señor,
que han tenido un accidente y su vista ha quedado dañada, Padre. Oramos en esta hora por aquellos que sufren de problemas de la vista, cualquier tema, astigmatismo, o miopía, o hipermetropía, o vista cansada, Señor, o ceguera, Señor, cualquier cosa que tengan en la vista ahora, en el nombre de Jesús, oramos por ellos, por sanidad, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, oramos por esta mujer enferma de cáncer. Padre, obra en Rocío en el nombre de Jesús. Señor, bendice esas células que han sido dañadas, que están afectadas por ese cáncer, para que sean totalmente restauradas por tu gracia. Bendícelas, Señor. Oramos por todo aquel que está sufriendo cualquier tipo de cáncer en esta hora. En el nombre de Jesús, oramos para que ese cáncer se seque, esas células sean restauradas en el nombre de Jesús y estas personas puedan disfrutar de una vida normal, Padre. Oramos por todos aquellos que están sufriendo cualquier tipo de enfermedad, Señor, que tú los ves, que con fe han puesto su mano ahí de donde está la enfermedad, acudiendo a ti en esta hora, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, que les sanes, que les bendigas y que alivies, Señor, toda esta pena, este sufrimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, terminamos por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga mucho y hasta el próximo día. Les ha hablado Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia Las Águilas. Gracias. Gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio.